Les damos la bienvenida a nuestro curso Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt. Como ustedes saben, pues esta ha sido una iniciativa que ha nacido después de que hemos culminado el curso de Doctrina Social de la Iglesia. El objetivo un poco es pues ir profundizando en el Santo Hermano Pedro desde distintas perspectivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a abordar en este curso? Vamos a abordar pues el contexto histórico y eclesial que vivía el santo. Particularmente ese es el tema que vamos a abordar este sábado, este primer sábado. Siempre las reuniones van a ser a las 11:30 en día sábado. Luego, el segundo tema va a ser sobre la vida y obras del santo. Seguidamente vamos a hablar un poco de sus escritos otro sábado. Luego sobre la espiritualidad. Y finalmente, pues tendremos de invitado a uno de los frailes betlemitas, ¿verdad? Estamos entre que viene el provincial o el cronista de la orden o el historiador oficial de la orden para que nos hablen un poquito sobre la historia de la orden de Belén, ¿verdad? Entonces eso es un poco para tener una idea, pues, general de cómo va a estar un poquito el curso, ¿verdad? A nivel global de qué es lo que se va a estar abordando. Y pues también, pues, creo que la mayoría, pues, ya no conoce a Minor y a un servidor, así que es mucho más fácil que nos podamos integrar en este trabajo, ¿verdad? Entonces voy a dejar de presentar en este momento para poder verles a ustedes y a la vez poder pues también saludar a Minor, que ya vemos que Minor ya está con nosotros, ya está dentro del curso. Enhorabuena. Minor, bienvenido. Enhorabuena. Esperamos de que pues esta sea una experiencia pues muy grata. No te vemos muy iluminado, Minor. Tal vez un poquito más de iluminación. No sé si de la Creo computadora que o... ajá. Ok, ahora ya se ve un poquito mejor. Se ve un poco mejor. Excelente. Bueno, veo a Roberto, veo a Sandra, veo a Leandro. Enhorabuena, bienvenidos. Veo a Karen Olivares. Enhorabuena. Y veo que Minor también está con nosotros, ¿verdad? Minor Alvarado. Entonces, pues yo voy a primero darles la bienvenida. Esperamos de que estén disfrutando pues de este descanso de vacaciones de la U. Y pues yo creo, Minor, si está de acuerdo, que empezamos con todo. Yo creo que es lo ideal y mi recomendación sería en la parte superior, superior derecha, van a encontrar la opción de vista, ¿verdad? Minor pues nos va a platicar un poco, nos va a conversar y nos va a introducir sobre el contexto histórico y eclesial del hermano Pedro. La vista de hablante es la que yo les recomiendo porque ya que él va a estar hablando, así lo ven a él en primera plana, ¿verdad? Para que puedan verlo pues de lleno, ¿verdad? Entonces yo voy a apagar mi cámara para que podamos concentrar pues nuestra atención en Minor. Bienvenido, Minor. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, profesor? Tenemos hasta las 12:30. Bueno, Si quiere, sí, dejamos tal vez 15 minutos antes, digamos que sea a las y cuarto, a las 12:15, para que haya 15 minutos de preguntas y respuestas, en dado caso tengan inquietudes. vale, está bien. Bueno, compañeros, es un gusto compartir con ustedes ahora ya de vacaciones, no lo creemos. Eso fue una situación increíble. Creo que nos merecemos, no sé, algo bueno porque sí fue bastante difícil, pero ahora uno más relajado, pues hablar de una temática del hermano Pedro, pero hablamos con el profesor de ese contexto tan importante, el contexto histórico que nos permite entender a los personajes y entender la vida en esa época. Bueno, vamos a comenzar a recordar cositas que ustedes ya saben, pero que son parte de este contexto, y es que antes de la llegada de españoles al continente americano, pues ya existían culturas establecidas en lo que después se le llamó América. Cuando llegan los españoles por carambola, como se dice, ya aquí ya había grupos fuertes. Los más desarrollados están donde nos ha tocado nacer en Guatemala, los mayas,
los incas en la parte de Sudamérica y los aztecas en el lado de México. Y muchas, muchas, muchas culturas más. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, por favor, cuando digan quién descubrió América, pues ya la habían descubierto un montón de gentes que fueron cazadores y recolectores en primera instancia y posteriormente, ya siendo sedentarios, ya construyeron grandes ciudades, incluso algunas con las pirámides más grandes del mundo, como la que es la Danta, que está en el Mirador, en Petén. Pues la llegada de los españoles sucede en momentos siempre de tensión entre Occidente y los turcos. Cuando ellos toman el canal de Suez, pues no había por dónde pasar y los españoles navegantes pues buscaban una ruta para llegar siempre a comprar sus especias a la región de la India, Sri Lanka, pero como no podían pasar por donde usualmente lo hacían, pues llegaron por otro lado y cuando llegan se dan cuenta que los idiomas que hablaba el traductor no lo entendían y miran a la gente semidesnuda pero con adornos de oro en el Caribe. Por eso le llamaron las Indias. Y es cuando se dan cuenta que han llegado a un lugar desconocido y empiezan a establecerse, empiezan a enfermar a la gente con las enfermedades que llevaban, que no aguantaban, morían, y de esta cuenta pues el Caribe se quedó sin sin un solo vestigio indígena, todos murieron. Se ven en la necesidad de ver otro grupo que pueda ir a trabajarles y es el sector negro que es cazado en el África. Y ya pues todos estudiamos en la primaria los 4 viajes de Colón, se dan cuenta, y cómo se establecen también en tierra firme y cómo llega la conquista a este territorio que nosotros llamamos Guatemala, que eso fue en 1524 y luego nos cuentan la leyenda de Tecumán que se enfrentó a don Pedro de Alvarado. Eso es más que leyenda, aunque él existió, crean leyendas en torno a esto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado todos los que somos estudiosos de la historia y los interesados en la historia, porque se confunde la historia que es ciencia con la leyenda, que es bonita, que es adornada, que entretiene, pero que no es verdad. Y eso nos vamos a dar cuenta también entre el hermano Pedro, que hay mucha leyenda alrededor de, de una verdad. Y como el hermano Pedro se convirtió en una figura central de la religiosidad, de la bondad, de la ayuda al prójimo, pues también se le han atribuido muchos milagros y hay muchas leyendas que existen. Algo interesante es cuando conquistan a un pueblo. A ver, alguien me puede decir de nuestros compañeros que están, ¿cuándo creen ustedes que ya podemos hablar de conquista, que viene un grupo extranjero y se enfrenta contra otros? ¿Y cuándo podemos decir que ya los conquistaron? Díganme, por favor. Cuando toman la cultura de ellos, ¿no? Pero ¿cómo la toman? ¿De qué manera? Cuando los conquistados aceptan la cultura del conquistador, la religión, costumbres y todo eso. Bueno, es parte, ¿verdad? Eso es parte. Se dice fundamentalmente que la conquista es aceptada cuando ellos son derrotados y aceptan pagar el tributo. Se dan cuenta que fueron derrotados, entonces ahora sí tienen que trabajar para otros. Y algo interesante en el lado de Mesoamérica, que le vamos a llamar, que es el área cultural desde parte de México, desde Río Pánuco, en Sinaloa, hasta tierras, todavía abarca un poco El Salvador y Honduras. Todo eso era el área mesoamericana, de las culturas más altas desarrolladas en esta región. Ellos son conquistados cuando tienen que pagar tributo, aceptan que perdieron y tienen que trabajar para los otros. Eso es de primera instancia. Claro, tienen que ir aceptando parte de la cultura que va a ser la religiosidad, que esta es impuesta por religiosos, que ellos son los que hacen el otro trabajo de la conquista.
Y cuando a uno le preguntan cuál fue la razón fundamental de la conquista, uno cree que fueron los combates con cañones, con los caballos que no conocían. En realidad, las enfermedades fueron las que permitieron la conquista, porque mataron a los grupos, pero cantidades se enfermaban, las pestes y morían, entonces los diezmaron. Eso fue lo más fuerte que recibieron en la conquista. Y ahora viene el papel de los religiosos. Los religiosos son los que realizan la consolidación de la conquista, porque es a través de la palabra, a través de la predicación, que entre comillas podemos decir domestican a grandes grupos de personas y los llevan a practicar otras creencias, otra religión que ellos no conocían. Y para esto tomemos en cuenta que los primeros grupos religiosos que llegan al área que nosotros conocemos ahora como Guatemala, y se los digo a nivel colonial, Guatemala se conoció desde Chiapas a Costa Rica. Eso es Guatemala. Incluye Belice, Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todo eso se llama Audiencia de Guatemala. ¿Qué nos quedó a nosotros aquí? El nombre. Pero perdimos el territorio. Todos se fueron independizando. Belice fue tomado por Inglaterra. Chiapas acepta irse del lado mexicano. Así, y el lado de Soconusco, que es donde está Tapachula, esa fue arrebatada por México. Luego Guatemala, pues, se declara independiente, El Salvador por su parte, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y nos dividimos todos. Pero cuando en la época de la colonia hablemos de Guatemala, por favor, se ubican de Chiapas a Costa Rica. Y cuando vienen los centroamericanos aquí a la antigua Guatemala, dicen, ay, dichosos ustedes en Guatemala, qué ciudad tan encantadora la que tienen, que la antigua aquí. Y les digo yo, no hombre, si la antigua es de todos, es la capital histórica de Centroamérica, ¿verdad? Así que por favor no se sientan que no, porque también es de todos los centroamericanos, incluyendo a los chiapanecos, que tienen la segunda ciudad más importante, que es San Cristóbal de las Casas, una ciudad colonial. Miren que es la única en Centroamérica que hay iglesias que adentro están forradas de madera, con adornos y doradas con pan de oro. Solo las miramos en Quito, incluso en el Perú, pero aquí en la región de la Audiencia de Guatemala solo sobreviven las de unas iglesitas de aquí de San Cristóbal de las Casas. Nosotros, víctimas de terremotos, hemos perdido mucho arte dentro de todas nuestras iglesias. Pues como les decía, bueno, se da la conquista, y la conquista, tomemos en cuenta algo, por favor. La conquista no es un fenómeno que se dio en todas partes en la misma época y en todo el territorio. Ahora se preguntarán ustedes por qué Petén estaba semipoblado, por qué Belice estaba abandonado, por qué toda el área del norte de Honduras, en la parte de la costa, en la Mosquitia hondureña, en la Mosquitia nicaragüense, también en las partes norte de Costa Rica, nunca fueron conquistados. Escuchen bien esto. Hubo territorios que jamás fueron conquistados. Y a esos territorios en la época de la colonia se le llamó territorios de frontera, porque nunca fueron conquistados. Las Verapaces también fue otra conquista pacífica, por eso le llamaban Verapaz, porque fue la verdadera paz, fue posterior. Cuando nosotros estudiamos en historia que en 1524 fue conquistada Guatemala, mucho cuidadito, porque hay territorios que nunca fueron conquistados. Buena parte de Costa Rica, buena parte de Honduras, Belice, norte de Guatemala, nunca fueron conquistados. Pero formaron parte de una administración. Belice se perdió porque precisamente España nunca construyó una ciudad ahí, española. Y cuando se la prestan a Inglaterra, pues nunca más salieron de ahí. Los religiosos, pues las primeras órdenes que llegan aquí son los dominicos. Ellos llegan en 1529. Miren, posterior a la conquista, a la primera conquista. En 1538 llegan los mercedarios, son de la Merced. En 1544 los franciscanos, que es la parte que nos interesa ahora del estudio. Y en 1611 llegan los agustinos. Y los conventos de mujeres pues llegan a finales del siglo XVI.
porque solo había conventos de hombres. Y los conventos de hombres y de mujeres tienen una diferencia. Si hablamos, por ejemplo, de un convento femenino, jamás salen de allí. Son monjas de clausura que entran, se casan con Cristo y jamás salen. Y escuchen bien esto también, hay separación de clases sociales. No es lo mismo un convento para pobres que un convento de ricas. Tienen que pagar una dote para poder ingresar. Yo, por ejemplo, ya casi en imprenta uno de los libros que estaba dormidos míos ahí, pero que ya va a salir en la historia del pueblo de monjas, Jalapa. Lo pude investigar en un año y resulta que todo ese gran territorio, estamos hablando de más de 1000 caballerías, perteneció al convento de las Concepcionistas de Santiago de Guatemala, que era el nombre que tenía la antigua, era Santiago de Guatemala. Y fueron 2 muchachitas que se quedaron huérfanas e ingresaron al convento y tenían que pagar por entrar, y ya lo pagaron con sus tierras, que abarca parte de Jalapa y de Jutiapa, imagínense, y parte de Santa Rosa. Todo esto eran sus humildes tierras que ellas nunca conocieron, porque solo las tenían en papel. Y ellas, por lo tanto, como era un convento de ricas, pues ellas piden sus 2 celdas, que era donde iban a estar las hermanas, piden hasta la construcción de un gallinero para mantener a sus gallinas, piden otros instrumentos, o sea, renuncian a todo y entregan esas grandes tierras. Pero también había conventos de pobres que vivían de la limosna, de lo que les podían dar a diario. Ellas, pues, las mujeres tenían un papel diferente, que es de oración, de preparación de hostias, de elaboración de trajes para sacerdotes, y se dedican demasiado a la oración y a la penitencia. Los hombres tienen un papel totalmente diferente porque el hombre es el que sale a predicar. Ahora les doy otro de los conocimientos coloniales. ¿Por qué creen ustedes que existen estos pueblecitos tan pintorescos en Guatemala, que tienen su iglesita, que tienen su parque, que tienen alrededor las casas más importantes y que todos tienen sus calles y sus avenidas? Todas esas construcciones de pueblos se los debemos a los religiosos. Ellos fueron los que tuvieron que irse a las montañas, y de las montañas fueron a traer a la gente y las instalaron en pequeños pueblos que la misma gente construyó. Quiere decir que antes, con la existencia de los mayas, no existían las ciudades como hoy las conocemos, los pueblos en toda Centroamérica. Esta es pura creación religiosa. Así es que miren la conquista. Realmente, si algunos se vinieron a fajar a la campaña bélica, realmente fueron los religiosos los que construyeron las ciudades, los que llevaron a los indígenas a lugares cerrados a recibir un culto que ellos jamás habían recibido, porque en la religión de los mayas, que eran politeístas, ellos recibían sus cultos en los campos, al aire libre. Nunca ingresaron a un lugar cerrado, más que los mismos sacerdotes monarcas, que tenían sus lugares sagrados con acceso solo para ellos. Los religiosos, por lo tanto, van a ser aquellos que van a permitir la conquista pacífica de toda la audiencia de Guatemala. Y entonces crean pueblos. ¿Cómo crean los pueblos? Con un nombre de un santo, con un nombre de la Virgen y con un nombre indígena para hacerlos parte del pueblo que estaban creando. Yo, que provengo de ahí de Jalapa, les digo que el pueblo, cuando nace Jalapa, se llama Santa María Xalapán. Santa María en honor a la Virgen, y Xalapán, que significa lugar de mucha arena. Luego hay otro pueblo que se llama San Carlos Alzatate. San Carlos el Santo, y Alzatate significa lugar de muchas garzas. Y si nos vamos a San Luis Jilotepeque, Jalapa también, miremos a San Luis Rey de Francia, el nombre, pero Jilotepeque es mazorca o maíz tierno en lengua indígena. Y si nos vamos a San Pedro Pinula, San Pedro el Santo, y Pinula viene de pinol, que es lo aprovechan de harina de maíz y producen un atol muy rico.
como se dan cuenta, ustedes conocen muchos pueblos que tienen, algunos ya perdieron su santo, pero ya la gente dice, a ver, de Amatitlán, si alguien es de Amatitlán, ¿cuál es el santo César de Amatitlán? ¿Cómo se llama Amatitlán? San Juan Amatitlán. ¿Alguien que dice Karen Olivares creo que dijo? San Juan Amatitlán. San Juan Amatitlán, pero ¿quién sabe qué es San Juan? O sea, los que viven allí. San Juan Bautista. Lo han perdido, ¿verdad? Y así pasa en varios pueblos, pero la misma Antigua es Santiago de Guatemala y lo conocemos como la Antigua. Nuestra ciudad se llama Nueva Guatemala de la Asunción y todos lo eliminamos y la dejamos la capital, la ciudad de Guatemala. ¿Se dan cuenta? Pero todo tiene un origen. Dice César que cree que ese es el de la parroquia, el nombre de San Juan. Y se los dejo de tarea para que me investiguen bien cuál es el santo, realmente el nombre de Amatitlán, ¿verdad? Para que no queden dudas sobre esto. Pero quiero decirles que originalmente, por lo tanto, la creación de los pueblos se lo debemos a los religiosos. Y ahora bien, miremos algo de administración. Cuando vienen los conquistadores españoles, ellos son los que empiezan a administrar estas tierras. Pero eran tan crueles, que exterminaron a la población en el Caribe. Y lo mismo hubiera pasado en el área centroamericana, en la audiencia de Guatemala, si en realidad no hay sacerdotes que, como Fray Bartolomé de las Casas, que no permitió la explotación indígena. Y resulta que como la administración que hicieron los mismos conquistadores españoles fue muy cruel, ya era necesario también que el mismo rey tomara la administración con sus manos, porque realmente se había conquistado en nombre de él. Y el rey, siendo el monarca y señor de la audiencia de Guatemala, o Capitanía General de Guatemala, manda empleados del rey que son conocidos como los peninsulares. Ellos vienen de la península. ¿Y cuál es la diferencia entre el español que vino a la conquista y el español peninsular? La gran diferencia es que el conquistador vino a pelear por aprovechar lo que producía el área, mientras que el peninsular vino a trabajar en nombre del rey. Y luego pues nacieron hijos de españoles en estas tierras que seguían siendo españoles, pero ya nacidos aquí. Ellos no conocían la península. Y ellos son los llamados criollos, que son hijos de españoles nacidos en América. Mientras que los peninsulares eran trabajadores del rey. Y ellos tienen algunos roces de poder económico, porque unos defienden al rey y los otros se defienden a sí mismos porque son los que creen que por derecho de conquista todo les pertenece. Y ahora algo importante que no debemos olvidar es la creación de instituciones de trabajo para forzar al sector indígena en primera instancia, que eran los primeros que estaban, a trabajar, y ahí es donde se van a crear los llamados repartimientos y luego las encomiendas. ¿Qué es un repartimiento? El repartimiento es, miren, bueno, usted es conquistador, a usted le vamos a dar tal pueblo y tal otro, con toda su gente allá adentro para que usted la administre. Usted va a poder usar la fuerza de trabajo de todos los indígenas, hombres y mujeres, y los va a repartir en sus necesidades. Construcción de casas, construcción de iglesias, construcción de edificios públicos, construcción de plazas. La agricultura le tienen que proveer de maíz, de frijol, lo que produce el área de Centroamérica. Y le van a mandar también, como ya traen animales también los españoles, le van a trabajar ganado, le van a entregar gallinas, le van a entregar huevos, y todos les van a tasar. Esos son los impuestos que van a pagar como derecho de conquista. Y los pobres que perdieron, pues ellos son los que van a tener que pagar. Y luego, muchas gracias por las felicitaciones que nos están dando aquí, nos están apoyando. Yo les prometo algo. Yo esta semana me dediqué un poco al descanso
pero sí les voy a elaborar un documento pequeño para que quede de apoyo a lo que yo estoy diciendo, y si puedo prepararles una clase, se las voy a mandar también para que les quede como apoyo también, porque ustedes saben que a este nivel que estamos recibiendo un curso, lo hacemos porque queremos y porque queremos aprender más. Entonces yo ahorita en la semana, si ya me comprometo a mandarles algo bonito para que les quede a ustedes, porque el curso tiene que dejarles algo. Y no falten, porque al terminar el curso les van a dar un diploma también como reconocimiento a haber estado participando. Y bueno, los administradores, los peninsulares, van a tomar el poder que tenían los conquistadores originalmente. Y en 1542, que es una fecha que tenemos, por favor, que guardar y que no podemos olvidar, este se le llama el proceso de reconquista. Porque si bien la conquista fue bélica, la reconquista es cuando el rey de España toma el poder y dice, bueno, señores, ya ahora nos toca administrar a nosotros, porque recuérdense que en nombre mío, del rey de España y de la reina, ustedes vinieron. En 10 minutos nos dice el profesor que se va a cerrar la reunión porque es gratuita, pero nos volvemos a conectar. Bueno, entonces antes de terminar esos 10 minutos, quiero que quede claro, por favor, que las reconquistas en 1542 y se declaran unas leyes que se le llaman leyes nuevas o de Barcelona. En esas leyes ya se va determinando cuál va a ser el papel de los conquistadores, de sus herederos, cómo se va a repartir los ingresos, el quinto real, o sea, la quinta parte del rey, el diezmo son 10% para la iglesia, y los demás, pues es el trabajo que le van a pagar al encomendero. El encomendero es el dueño del pueblo con toda su gente. Miren qué interesante. Y por eso muchos indígenas tienen apellidos españoles, porque al ser parte de un señor de apellido López, pues todos son López. Mejías, todos son Mejía. Y eso fue lo que permitió la existencia de este régimen colonial, que fue la explotación de los que habían perdido la conquista. Y eso es la situación que vamos a vivir con los grupos sometidos en este país. Y estas son las raíces, escuchen bien, las raíces de la discriminación en Guatemala. Porque si a un grupo usted no lo deja desarrollarse, solo se aprovecha de él en trabajo de todo tipo, de construcción, de agricultura, de servicios, ¿cómo se va a poder desarrollar? Y es por esto que este país es racista, por todo el daño que se le hizo al sector indígena. Pero luego viene algo interesante. Los españoles no vienen con españolas, vienen solo hombres. Entonces ellos ultrajan a las mujeres indígenas y ya nacen niños mestizos, que pueden tener ojos celestes, pero la boquita así con labios gruesos y morenitos. Y imagínense, van haciendo el mestizo. Pero luego vienen también vienen grupos negros, esclavos, y el negro se mezcla con la indígena, y luego se mezcla también, cuando se mezcla una indígena con un negro, se llama sambo. Pero luego se empiezan a mezclar todos contra todos, y ese fue un sistema muy racista y clasista. Se crean unas castas, se llaman, que es el resultado de la mezcla de varios grupos. Y eso de las castas, pues está tipificado, y si ustedes entran a internet, van a encontrar unas pinturas muy ilustrativas en el caso de México, de qué es lo que da cuando se mezcla un grupo con otro. Fíjense bien, yo en uno de mis libros escribí este libro de historia de Guatemala, tenemos el sistema de castas, y dice, por ejemplo, que se le va a llamar español criollo al nacido en América, que es de padres españoles. El mestizo, pues ya dijimos que es entre español e indígena. Tenemos el castizo, que es de padre blanco con un mestizo o mestiza, eso ya da castizo.
Un padre español con negro africano o negra africana, eso da mulato. Un padre mulato con un español da moro. Un padre que le amen morisco con un español da albino. Un padre mulato y un coyote da ahí te estás. Un padre mestizo con indio da coyote. Ay, miren cómo es eso. Un padre negro africano e indio mulato se le llama lobo. Y, por ejemplo, un padre español con albino da tornatras. Ay, no, ya eso ya no se comprendía. Fueron unas mezclas que se dieron, y ustedes saben hoy por hoy que todos por ser hijos de Dios tenemos esa dignidad humana, pero que en esos tiempos están las raíces del racismo y de la discriminación que se da. Es más, a los españoles les costó entender y aceptar que los indígenas eran seres humanos. Ellos creían que eran más animales que personas, imagínense esto. Y eso no ha cambiado mucho en 500 años en el país. Lo discriminan a uno por ser mestizo, por ser indígena, por ser negro, por ser mulato. Ustedes saben que quien nació con ojos celestes se cree de otro planeta. Y así dice un muchacho de Chiquimula, porque él viene de familia así españolota y dice, ay, es que mi padre era muy guapo porque era ojos verdes. Entonces le digo yo, también el mío era ojos celestes, pero ahora usted es feo porque es ojos café. Igual que Mickey Mouse, ¿verdad? No, eso no tiene que ver, pero aquí están las raíces. Yo no sé cómo estamos de tiempo, cuánto nos va quedando, ya nos van a cortar, pero que quede claro, por favor, la llegada de los españoles a un continente que desconocían. La conquista se da más que todo por las enfermedades transmitidas y que mataron a mucha población indígena. Otro aspecto interesante es que en 1542 se da la reconquista española a través de la llegada de trabajadores del rey llamados peninsulares y quien van a administrar la riqueza. Y luego tenemos las mezclas de tantos grupos, unos que llegan, otros que se mezclan todos contra todos, y ya tenemos ese grupo de castas que son reconocidos, es gente como sin categoría. Minor, ¿Que manda? disculpa, gusto saludarte. Mira, entonces solo tenía esta inquietud. Si se dieron los criollos, aquí quiere decir que entonces sí vinieron mujeres a la conquista. ¿Vinieron después o qué pasó ahí? Las mujeres vinieron despuesito. Podemos decir que aproximadamente años después, como 1 o 2 décadas, ya vinieron mujeres. Recuérdense que don Pedro de Alvarado se casa con doña Beatriz de la Cueva y ella viene acompañada de varias doncellas españolas. Y ahí se da la mezcla porque realmente el español no quería perder como su categoría. Y es por eso que se unen con españolas. Y vienen españolas cazafortunas también, porque ya saben que aquí va a haber dinero, va a haber riqueza. Y claro que vienen las españolas. Ya en 1541, cuando se destruye la ciudad Vieja que le llamamos, ya doña Beatriz de la Cueva muere ahí. O sea, ella había venido con las damas españolas. Se casaron españoles con españoles. Ah, sí, ahí ya se casaron, pero mientras se casaban, ellos hicieron de las suyas. Y ya empezaron los mestizos, antes de que vinieran las españolas. Antes de que vinieran y se dieran los criollos. Exactamente, y claro, y siguieron viniendo gente de Europa. Pues. Siguió viniendo y ellos fueron los que era como la clase bonita, la clase aceptada, la clase que gobernaba, la clase rica. Por lo tanto, todo el que no tenía el perfil español, pues era discriminado. La misma universidad pedía una limpieza de sangre para no permitir en sus aulas ninguna persona negra y ninguna persona que tuviera raíces, por ejemplo, árabes. Eso era prohibidísimo. El indígena sí tenía acceso a la universidad, porque eran hijos del rey, eran súbditos del rey, pero no tenían la cultura occidental para querer ingresar a la universidad. Eso costó. Pero entonces ya nos encontramos con una Babel, ¿verdad?
tanta gente, tantas mezclas, tanta discriminación, y entre más blanco sea usted con ojos celestes, mejor posición va a encontrar en la sociedad. Con esto creo que cerramos por el momento y nos conectamos en el próximo Zoom.